Trabajando con Excel, bloque 3. Hoy aprenderás a trabajar fórmulas y funciones en Excel. Abre tu libro en la página 203. Verás la práctica computacional 12, practicando con Excel. En esta tendrás que utilizar fórmulas y funciones para las distintas tablas de tu archivo. Solicita el andamio a tu profesor o en un nuevo archivo de Excel, crea tu documento aplicando lo aprendido y juntos aplicaremos las fórmulas y funciones necesarias. Abre tu archivo y comencemos a trabajar. Para la primera hoja de tu archivo, utilizaremos fórmulas para calcular los totales. Todas las fórmulas deben empezar con un símbolo igual. Por ejemplo, para nuestro primer total, selecciona la celda y escribe el símbolo igual. Abre paréntesis y selecciona la celda donde se encuentra el valor del primer producto. En este caso es la celda B9. Después, agrega un asterisco, que es el operador de multiplicación en Excel. Y por último, selecciona la celda E9, que es la celda donde se encuentra la cantidad del primer producto. Cierra el paréntesis y agrega el operador de suma. Vuelve a abrir paréntesis y selecciona la celda donde se encuentra el valor del segundo producto. En este caso, es la celda B10. Después, agrega un asterisco y por último, selecciona la celda E10, que es la celda donde se encuentra la cantidad del segundo producto. Cierra el paréntesis y agrega el operador de suma. Vuelve a abrir paréntesis y selecciona la celda donde se encuentra el valor del tercer producto. En este caso, es la celda B12. Después, agrega un asterisco y por último, selecciona la celda E11, que es la celda donde se encuentra la cantidad del tercer producto. Cierra el paréntesis y agrega el operador de suma. Vuelve a abrir paréntesis y selecciona la celda donde se encuentra el valor del cuarto producto. En este caso, es la celda B17. Después, agrega un asterisco y por último, selecciona la celda E12, que es la celda donde se encuentra la cantidad del cuarto producto. Cierra el paréntesis y agrega el operador de suma. Vuelve a abrir paréntesis y selecciona la celda donde se encuentra el valor del quinto producto. En este caso, es la celda B18. Después, agrega un asterisco y por último, selecciona la celda E13, que es la celda donde se encuentra la cantidad del quinto producto. Por último, cierra el paréntesis. Así tu fórmula quedará de la siguiente forma. Al pulsar Enter, Excel realizará los cálculos indicados y regresará el total deseado. Realiza el mismo procedimiento para los siguientes totales, escribiendo la fórmula con las celdas correspondientes para cada uno de ellos. Así, la fórmula para el segundo total será la siguiente. Para el tercer total, será la siguiente. Para el cuarto, la siguiente. Para el quinto, la siguiente. Y para el sexto, la siguiente. Ahora, ve a la segunda hoja de tu andamio. Para los primeros totales, aplicaremos una fórmula y referencias de celdas. Así, Excel ajustará automáticamente las referencias de la fórmula pegada, para hacer referencia a diferentes celdas relativas a la posición de la fórmula. Posiciona el cursor en la celda del primer total y escribe la fórmula igual celda D6 asterisco celda E6. Pulsa Enter y se mostrará el primer total. Ahora, para aplicar las referencias de celdas, selecciona la celda del primer total. Posiciona el cursor en la esquina inferior de la celda. El cursor tomará la siguiente forma. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los totales. Suelta el cursor y automáticamente se mostrarán los totales, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. Para la siguiente tabla, posiciona el cursor en la celda del primer total y escribe la siguiente fórmula. Igual, celda I6, asterisco, celda J6. Y vuelve a aplicar referencia de fórmulas, posicionando el cursor en la esquina inferior de la celda. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los totales. Automáticamente se mostrarán los totales, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. Para la última tabla, posiciona el cursor en la celda del primer total y escribe la siguiente fórmula. Igual, celda N6, asterisco, celda O6. Y vuelve a aplicar referencia de fórmulas.
Para los primeros totales utilizaremos la función autosuma. Para ello, despliega la ficha Fórmulas, selecciona la celda del primer total y desde el grupo Biblioteca de funciones, pulsa el botón Autosuma. Excel seleccionará automáticamente las celdas de cada uno de los totales. Al pulsar la tecla Enter, se sumarán los totales y se mostrará el resultado. Realiza el mismo procedimiento para cada uno de los siguientes totales. Para obtener el IVA, aplicaremos una fórmula con referencia absoluta. Para ello, selecciona la celda donde se mostrará el IVA, escribe el signo igual, seguido del símbolo pesos, la letra E mayúscula, nuevamente el signo de pesos y el número 13. De esta forma, estaremos señalando la celda E13 como referencia absoluta. Ingresa un asterisco y la celda del total, en este caso será la celda F12. Pulsa la tecla Enter y automáticamente se mostrará la cantidad correspondiente al IVA. Realiza el mismo procedimiento modificando las celdas para cada uno de los IVAs restantes. Así, la fórmula del IVA de la segunda tabla será la siguiente. Y la fórmula para el último IVA será la siguiente. En las siguientes celdas ingresa la función de autosuma para que se muestre el total más el IVA. Para ello, selecciona la primera celda y desde el grupo Biblioteca de funciones pulsa el botón Autosuma. Posiciona el cursor en la celda del total. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la celda de IVA. Ambas celdas se insertarán en nuestra función. Pulsa la tecla Enter y automáticamente se mostrará la suma del total más el IVA. Realiza el mismo procedimiento para los totales restantes. Ahora, para obtener el porcentaje de descuento, aplicaremos una fórmula con referencia absoluta. Selecciona la celda donde se mostrará el descuento. Escribe el signo igual, seguido del símbolo de pesos, la letra E mayúscula, nuevamente el signo de pesos y el número 15. De esta forma, estaremos señalando la celda E15 como referencia absoluta. Ingresa un asterisco y la celda del total con IVA. En este caso, será la celda F14. Pulsa la tecla Enter y automáticamente se mostrará la cantidad correspondiente al descuento. Realiza el mismo procedimiento modificando las celdas para cada uno de los descuentos restantes. Así, la fórmula del descuento de la segunda tabla será la siguiente. Y la fórmula para el último descuento será la siguiente. Por último, tendrás que calcular el total con el descuento. Para obtener este, nuevamente ingresaremos una fórmula. Selecciona la celda donde se mostrará el total con el primer descuento. Escribe el signo igual y selecciona la celda del total con IVA. En este caso, será la celda F14. Inserta el signo menos y selecciona la celda del descuento, es decir, la celda F15. Pulsa la tecla Enter y automáticamente se mostrará la cantidad correspondiente al total con descuento. Realiza el mismo procedimiento modificando las celdas para cada uno de los totales con descuento. Así, la fórmula para el descuento de la segunda tabla será la siguiente. Y la fórmula para el último descuento será la siguiente. Ahora ve a la tercera hoja de tu archivo y aplica fórmulas para calcular los totales de enero, febrero y marzo. Para calcular el primer total de enero, posiciona el cursor en la celda del primer total. Escribe el signo igual y selecciona la celda que contiene el primer producto. En este caso será la celda C10. Inserta un asterisco y selecciona la celda correspondiente a la primera venta, es decir, la celda D10. Pulsa la tecla Enter y automáticamente se mostrará la cantidad correspondiente al primer total. Posiciona el cursor en la esquina inferior de la celda. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los totales. Suelta el cursor, automáticamente se mostrarán los totales, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. Ahora, para los totales de febrero, posiciona el cursor en la celda del primer total. Escribe el signo igual y selecciona la celda que contiene el primer importe del primer producto, es decir, la celda C10. Inserta un asterisco y selecciona la celda correspondiente a la primera venta, es decir, la celda E10. Pulsa la tecla Enter y automáticamente se mostrará la cantidad correspondiente al primer total. Posiciona el cursor en la esquina inferior de la celda. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los totales.
Automáticamente se mostrarán los totales, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. De la misma forma, para los totales de marzo, posiciona el cursor en la celda del primer total, escribe el signo igual y selecciona la celda C10. Inserta un asterisco y selecciona la celda correspondiente a la primera venta, es decir, la celda F10. Pulsa la tecla Enter y automáticamente se mostrará la cantidad correspondiente al primer total. Posiciona el cursor en la esquina inferior de la celda. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los totales. Automáticamente se mostrarán los totales, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. Para los promedios, utilizaremos la función promedio. Para ello, selecciona la celda del primer promedio y desde la ficha Fórmulas en el grupo Biblioteca de Funciones, pulsa la tecla Insertar función. Se desplegará el cuadro de diálogo Insertar función. En este, podrás ubicar la función promedio haciendo una pequeña descripción de la función que necesitas, y al pulsar la tecla IR, Excel te mostrará las distintas funciones disponibles. Selecciona la función promedio y pulsa Aceptar. Excel solicitará los argumentos de tu función. Estos serán las celdas que Excel tomará en cuenta para tu función. En este caso serán las celdas de las primeras ventas de enero, febrero y marzo. Para seleccionarlas, posiciona el cursor en la primera celda de enero, haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la celda de la primera venta de marzo. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Argumentos de función, haz clic en Aceptar. Automáticamente se mostrará el promedio deseado. Ahora selecciona la celda del promedio. Posiciona el cursor en la esquina inferior de la celda. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los promedios. Automáticamente se mostrarán los promedios, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. Para los totales, utilizaremos la función suma. Para ello, selecciona la celda del primer total y desde la ficha Fórmulas en el grupo Biblioteca de Funciones, pulsa la tecla Insertar función. Se desplegará el cuadro de diálogo Insertar función. En este ubica la función suma, haciendo una pequeña descripción de la función que necesitas, y al pulsar la tecla IR, Excel te mostrará las distintas funciones disponibles. Selecciona la función suma y pulsa Aceptar. Excel solicitará los argumentos de tu función. En este caso, serán las celdas de las primeras ventas de enero, febrero y marzo. Para seleccionarlas, posiciona el cursor en la primera celda de enero. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la celda de la primera venta de marzo. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo, Argumentos de función, haz clic en Aceptar. Automáticamente se mostrará el total deseado. Ahora selecciona la celda del total. Posiciona el cursor en la esquina inferior de la celda. El cursor tomará la siguiente forma. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los totales. Automáticamente se mostrarán los totales, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. Para los máximos, utilizaremos la función max. Para ello, selecciona la celda del primer máximo y desde la ficha Fórmulas, en el grupo Biblioteca de Funciones, pulsa la tecla Insertar función. Se desplegará el cuadro de diálogo Insertar función. Ubica la función max haciendo una pequeña descripción de la función que necesitas y al pulsar la tecla IR, Excel te mostrará las distintas funciones disponibles. Selecciona la función max y pulsa Aceptar. Excel solicitará los argumentos de tu función. Estos serán las celdas que Excel tomará en cuenta para tu función. En este caso serán las celdas de las ventas de enero. Para seleccionarlas, posiciona el cursor en la primera celda de enero. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la celda de la última venta de enero. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Argumentos de función, haz clic en Aceptar. Automáticamente se mostrará el máximo de las ventas de enero. Ahora selecciona la celda del máximo. Posiciona el cursor en la esquina inferior de la celda. El cursor tomará la siguiente forma. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los máximos. Suelta el cursor y automáticamente se mostrarán los máximos, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. Por último, para los mínimos utilizaremos la función min. Para ello, selecciona la celda del primer mínimo y desde la ficha Fórmulas en el grupo Biblioteca de Funciones, pulsa la tecla Insertar función. Se desplegará el cuadro de diálogo Insertar función. Ubica la función min haciendo una pequeña descripción de la función que necesitas y al pulsar la tecla IR, Excel te mostrará las distintas funciones disponibles. Selecciona la función min y pulsa Aceptar. Excel solicitará los argumentos de tu función. En este caso, serán las celdas de las ventas de enero. Para seleccionarlas, posiciona el cursor en la primera celda de enero.
Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la celda de la última venta de enero. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Argumentos de función, haz clic en Aceptar. Automáticamente se mostrará el mínimo de las ventas de enero. Ahora selecciona la celda del mínimo. Posiciona el cursor en la esquina inferior de la celda. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de los mínimos. Automáticamente se mostrarán los mínimos, pues la fórmula se habrá copiado con referencia de celdas. Listo, tu documento está terminado. Guárdalo en la carpeta del bloque 3 con el nombre Práctica 12-tu nombre-tu grupo. Si te perdiste algún paso al crear tus fórmulas o funciones, vuelve a ver este video tutorial. O también podrás hacer uso de la teoría de Excel que se encuentra en las páginas 192 a 198 de tu libro. Renueva tus conocimientos con la ayuda de tu libro Informática 1 y sus tutoriales en línea.